Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Justicia TV Noticias. ¿Cómo estás, Pamela? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Giovanna? Muy buenas tardes, un placer hacer mesa de conducción contigo. Bienvenidos a Justicia TV Noticias. Vamos rápidamente a conocer los titulares de las principales informaciones de esta tarde. Sala Penal Permanente declaró infundada la apelación del expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, contra resolución que rechazó revisar de oficio el mandato de prisión preventiva que se le impuso tras ser investigado por el delito de rebelión. Poder Judicial presentó ante el Congreso su posición frente a la ley que observa la detención preliminar en no flagrancia. Y también en diversas cortes del país se alistan las primeras jornadas voluntarias extraordinarias de descarga procesal que permitirá resolver miles de expedientes en favor de los ciudadanos. Poder Judicial realiza maratón de audiencias domiciliarias a favor de personas, adultos mayores y víctimas en casos de violencia. Titular de la Corte de Lima Este, hoy en vivo, nos dará todos los detalles. Además, Poder Judicial ordenó ampliación de detención preliminar de 2 acusados de participar en atentado al local del Ministerio Público en Trujillo. En las próximas horas se evaluará pedido de prisión preventiva a mujer denunciada de suministrar dinamita para dicho atentado. Bien, empezamos con el desarrollo de la información. Pamela, ¿te parece? Así es, Giovanna. Ahora les contamos que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo César San Martín, declaró infundada la apelación del expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, contra la resolución que rechazó revisar de oficio su mandato de prisión preventiva que se le impuso tras ser investigado por el delito de rebelión. Veamos los detalles en la siguiente nota. La Corte Suprema de Justicia de la República, a través de su Sala Penal Permanente, resolvió declarar infundado el recurso de apelación presentado por el expresidente Pedro Castillo Terrones. El recurso había sido interpuesto contra el auto de primera instancia que había ratificado la medida de prisión preventiva en su contra. La sentencia, que data del 17 de octubre del 2024, había rechazado la revisión de oficio de dicha medida, dictada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en el marco del proceso penal en su contra. El proceso judicial contra Castillo se encuentra relacionado con varios cargos, entre los que figuran rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública en agravio del Estado. A pesar de la apelación presentada por la defensa del expresidente, la Corte Suprema confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia, lo que mantiene vigente la prisión preventiva. El tribunal, presidido por el juez supremo César San Martín Castro, resolvió que no existían motivos suficientes para modificar la medida de prisión preventiva, en concordancia con la postura del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Bien, y ahora les contamos que en representación de la presidenta del Poder Judicial, Yanek Tello Gilardi, el juez supremo José Neira Flores explicó ante la Comisión de Justicia del Congreso la posición institucional sobre las observaciones al autógrafo de ley sobre la detención preliminar en no flagrancia. Escuchemos. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos instaló una mesa de trabajo con representantes de sectores vinculados a la Administración de Justicia y especialistas destacados en esta materia para tratar sobre la observada autógrafa de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. En representación del Poder Judicial estaba el juez supremo José Neira Flores, presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y por ello les agradezco sus aportes y especialmente acá al doctor José Antonio Neira, que es muy importante como autoridad del Poder Judicial, pues su participación, así como todos los demás, y agradecerles una vez más. También participaron funcionarios del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, representantes del Colegio de Abogados de Lima, entre otros juristas. El presidente de la comisión, Isaac Mita Alanoca, escuchó el criterio de cada experto, en las que se evaluó la propuesta y se hicieron recomendaciones. Todos los aportes servirán de insumo para la elaboración del dictamen respectivo y resolver el problema de la inseguridad ciudadana que afronta nuestro país. La reunión se llevó a cabo en la Sala Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo.
Recordemos que la detención preliminar en casos de no flagrancia fue suprimida hace más de un mes con la promulgación de la Ley 32181. La medida representaba una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Importante entonces la reunión que tuvo el juez supremo, ¿no?, Antonio Neira, quien es presidente de la Sala Penal Especial. Y recordemos, Giovanna, nuestros televidentes, que precisamente la presidenta Yanet Tello Gilardi instaló a inicios de su gestión esta comisión para poder analizar todas estas reformas que necesitan de una opinión de los expertos como son el Poder Judicial, los jueces supremos especialistas en esta materia penal, procesal penal, ¿no? Ahora continuamos con la información con el fin de fortalecer las capacidades de los jueces y juezas en los estándares internacionales de sus derechos sexuales y reproductivos. La Corte de Lima Norte llevó a cabo clases magistrales sobre estos importantes temas promovidos por la Comisión de Acceso a la Justicia. Nuestro compañero Walter Condori nos da más detalles. 43 jueces y juezas de la Corte de Lima Norte recibieron clases magistrales sobre administración de justicia y derechos sexuales y reproductivos durante 2 jornadas. Participan tanto el personal de magistrados como servidores del Poder Judicial. Y esto como interés siempre por parte de la presidenta del Poder Judicial es con la finalidad de brindar un servicio óptimo en la aplicación justamente de derechos sexuales y reproductivos que va a beneficiar a la colectividad, ¿no? Este importante evento, organizado por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, presidida por la titular del Poder Judicial, Yanet Tello Gilardi, cuenta con la colaboración de la Maestría en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el proyecto JUSFEM, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia JUSDEM, y la Asociación Peruana de Mujeres Juezas. El derecho, como todos sabemos, viene teniendo cambios constantes y nosotros como operadores tenemos que tener las capacidades para poder afrontar estos cambios. La capacitación en mención se realizó en doble jornada el 22 y 23 de enero. Similar evento teórico-práctico se realizó los días 20 y 21 de enero en la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, donde 40 magistradas y magistrados fueron capacitados sobre los mismos temas. Estas clases magistrales buscan fortalecer las capacidades de los jueces de estas 2 cortes en la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos, en sesiones teóricas complementadas con un componente práctico de casos reales. Tras estas sesiones, los participantes podrán aplicar el control difuso de convencionalidad, emisión de sentencias estructurales para garantizar estos derechos en situaciones de vulneración sistemática, entre otros temas. Bien, y ahora les contamos que la Corte Superior de Lima Norte resaltó la productividad en casos resueltos que obtuvo el año 2024, según el Sistema de Información Estadística del Poder Judicial, con un cumplimiento del 111%. Los detalles a continuación. Con un total de 74.269 casos resueltos y un porcentaje anual de cumplimiento del 111.1%, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte se consagró como la más productiva del año 2024, según el último reporte oficial del Sistema de Información Estadística del Poder Judicial. La Oficina de Comunicaciones de esta Corte informó que este logro se dio gracias al trabajo en equipo de jueces, juezas, servidores jurisdiccionales y administrativos, superando la meta anual asignada por el mismo sistema, que fue de 66.845 casos. La Corte de Lima Norte atiende a casi 3 millones de habitantes de los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas y Caraballo, y la provincia de Canta.
El Sistema de Información Estadística del Poder Judicial, CIE-PJ, es una herramienta desarrollada por la Subgerencia de Estadística del Poder Judicial. Este sistema monitorea y analiza variables jurisdiccionales, permitiendo evaluar el desempeño de las distintas Cortes Superiores de Justicia del país. Bien, interesante resultado, pero hay que decir que en realidad el esfuerzo pues es de todas las cortes a nivel nacional, ¿no? Las cifras lo dicen, las cifras hablan por sí solas y por supuesto saludamos desde aquí todo el esfuerzo que se está haciendo para, por supuesto, dar lo mejor a los justiciables. Ajá, sí, Giovanna, Lima Norte 111% con más de 70,000 actos procesales resueltos, ¿no? Y esto pues se reconoce el mérito de los jueces, juezas y también del personal jurisdiccional que está detrás, ¿no? Del trabajo de los magistrados, del trabajo de cada audiencia que se ha desarrollado. Y en esa misma línea, ahora les contamos que este sábado 25 de enero la Corte de Lima realizará una mega jornada de descarga procesal. Nuestra compañera Melody Sánchez se encuentra con la titular de esta Corte, Miluska Cano López, y nos tiene todos los detalles. Gracias por el pase, compañeras. Efectivamente, me encuentro en la Corte Superior de Justicia de Lima con la presidenta Miluska Cano López y hoy abordaremos la jornada extraordinaria sabatina, esta que tiene como iniciativa acelerar los procesos judiciales. Doctora, bienvenida a Justicia TV. Coméntenos cuántos órganos jurisdiccionales van a participar en esta importante jornada. Muchas gracias, Melody. Bueno, gracias también por esta oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía, al público usuario. Efectivamente, Melody, esta jornada será una jornada en el día sábado que se llevará a cabo el 25 de enero de 8 de la mañana a 5 de la tarde y participan todos los órganos jurisdiccionales de nuestra Corte, en donde, como sabrás, las competencias son diversas, desde los juzgados de paz letrados, juzgados especializados de las distintas áreas, penal, laboral, de familia, contencioso administrativo, tributario, comercial y todas las diversas áreas de la Corte de Lima. Efectivamente estamos inscribiendo a los órganos que participarán porque es una jornada voluntaria, como comprenderás, los servidores trabajamos de lunes a viernes, pero se está imprimiendo esta fuerza, esta voluntad de trabajo para atender a la ciudadanía y descargar, porque queremos que los procesos sean céleres, sean rápidos, sobre todo efectivos, con una justicia realmente efectiva, eficaz para la ciudadanía. Doctora, aquí hay que resaltar la labor fundamental de los jueces, juezas, del personal jurisdiccional, quienes se suman a esta iniciativa y pues de definitiva va a depender mucho de ellos, ¿no es cierto?, para que sea todo un éxito. Por supuesto, por ello, al ser voluntario, Melody, estamos invitando a través de un link creado para que se sigan inscribiendo los órganos jurisdiccionales, tanto el personal jurisdiccional, administrativo, de la Corte, jueces y juezas de las distintas especialidades y de los distintos órganos en jerarquía, desde las salas. Tú sabes que todos tenemos una carga que afrontar, que llevar a cabo, y pues esta jornada servirá para no solamente revisar los expedientes, ver lo que está pendiente, aprovechar que estamos casi a fin de mes para también dejar al día nuestros despachos. Y a partir de febrero, que hay una etapa de vacaciones judiciales también, atenderán órganos de emergencia y todo ello va a ayudar a planificar para hacer una buena gestión con todos y todas en la Corte de Lima. Doctora Cano, ¿se programarán otras jornadas similares en esta Corte? Por supuesto, Melody. Vamos a programar las distintas jornadas, que algunas incluso serán de 24 horas, otras en sábado o fin de semana como esta, y serán continuas, Melody, porque sabemos como servidores públicos que nos debemos a la atención de la población y de sus requerimientos y demandas de atención judicial. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a esta jornada, doctora? Tengo una gran esperanza y fe de que los órganos jurisdiccionales responderemos con toda la fuerza, la voluntad que se requiere para atender la carga, atender los expedientes y dar una pronta solución a las demandas de los ciudadanos
Y también aprovecho en indicar que no solamente son los órganos jurisdiccionales, sino también la parte administrativa, porque van de la mano en esta atención. Si la parte administrativa no apoya en la labor a los órganos jurisdiccionales, pues es un poco difícil atender lo que se requiere, y es por ello importante que seamos muy unidos, que trabajemos al unísono, de manera que podamos dar una respuesta muy rápida, célere a la ciudadanía. Doctora, finalmente, ¿qué mensaje le gustaría enviar a los jueces, juezas y trabajadores para que se sumen a esta iniciativa? Que sabemos que el lema de la gestión es mejorar esta administración de justicia con rostro humano, ¿no? Siempre atendiendo a la ciudadanía y hacer un servicio de calidad. Y para ello debemos seguir continuando con ese mismo esfuerzo, con ese mismo tesón y por supuesto con la honestidad y transparencia que nos caracteriza. Muchas gracias, doctora. Entonces nosotros vamos a mantenerlos informados acerca de los resultados de esta jornada. Ustedes, compañeras, continúen con la programación. Gracias a Melody por ese reporte, y nos sumamos al mensaje de la presidenta de la Corte de Lima, una justicia con rostro humano. Y precisamente el año pasado la Corte de Lima realizó 6 maratones, ¿no? Y esto pues en favor de la descarga procesal, por ser una de las cortes superiores que mayor número de juzgados, de salas tiene y mayor número de procesos. Giovanna. Así es, pero para hablar de descarga procesal, acceso a la justicia y otros temas de suma importancia que usted necesita saber, pues y está en nuestros estudios la presidenta de la Corte Superior de Lima Este, la doctora Polonia Fernández, quien en breve nos dará luces sobre todos estos temas. Volvemos con más. Gracias por continuar en Justicia TV Noticias, y tal como se los habíamos adelantado, y está con nosotros la presidenta de la Corte Superior de Lima Este, la doctora Polonia Fernández, a quien le doy la más cordial bienvenida, por supuesto. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Giovanna, y buenas tardes a la audiencia de Justicia TV. Hablábamos sobre el tema del acceso a la justicia, y en ese marco es interesante que el público sepa que se han realizado audiencias a favor de los adultos mayores. Cuéntenos de qué se ha tratado exactamente. A ver, en materia de violencia familiar hay un público vulnerable, que son los adultos mayores, que muchas veces no pueden desplazarse hacia los juzgados. Entonces las juezas con buen criterio son ellas quienes acuden al domicilio del adulto mayor y en presencia de los agresores, que en la mayoría de los casos son los propios hijos, dictan las medidas de protección adecuada. Y no solo eso, sino que la misma juez, pasado un tiempo, hace el seguimiento para ver si se han cumplido las normas mínimas de convivencia, ¿no? Esto es no apropiarse de la pensión del adulto mayor, llevarlos a sus consultas médicas, no entorpecer el normal. Ellos tienen un programa de terapias, y si no los cumplen, se han dado casos en que inclusive se ha ordenado el retiro del agresor. Ahora, lamentable en realidad la situación, doctora, porque cuando vemos pues estos casos que los propios hijos son pues quienes agreden de alguna manera a sus padres, es una situación que definitivamente llama la atención. Sin embargo, es importante el trabajo que se está haciendo desde la Corte, ¿no? Buscando precisamente esa justicia con rostro humano, esa justicia que humaniza y que se sensibiliza hasta las personas más vulnerables, como precisamente es este grupo etario de adultos mayores. ¿Cuál es la data aproximada? El año pasado se realizaron en un promedio 5 al mes, 5 por 12, 60. Y lo que va de este año se han hecho 4.
2024. Digamos, y las personas, el equipo que acompaña, digamos, al magistrado, porque entiendo que también debe Sí. haber una contención psicológica en algunos casos. Claro que sí. En la misma resolución de medidas de otorgamiento de medidas de protección se ordena terapias al agresor y está obligado a cumplirlas. Por otro lado, y en ese sentido, hablando de violencia, no solamente es contra adultos mayores, sino contra las mujeres, el grupo familiar, por supuesto. ¿Qué medidas se está tomando en aras de la prevención? En la semana pasada tuve la visita de la cooperación alemana y ellos han ofrecido no solamente acompañarnos, sino que sigamos las buenas prácticas que inclusive fueron premiadas y que se llevaron a cabo en las cortes de Cusco, en las cortes de Moyobamba, y en ese camino estamos. ¿Y esas buenas prácticas en qué consisten? Por ejemplo, en Moyobamba me parece que se coordina con la policía para que haya un trato especial a las menores que son víctimas de violación, por ejemplo. Claro, en realidad es una realidad bastante dura, pero lamentablemente existe y hay que hacerle frente, hay que trabajar, por supuesto, para prevenir y sancionar, ¿no es cierto? Sin embargo, hablando de ese trabajo conjunto al que usted alude, ese trabajo en conjunto también se debería dar en las unidades de flagrancia. Sin embargo, al menos en su corte nos decía previamente que la situación es otra. Cuéntanos. Bueno, Lima Este tuvo la suerte de ser beneficiada con una unidad de flagrancia que está habilitada en su integridad con los aparatos electrónicos más sofisticados que existen. Se implementó en las oficinas para los fiscales, para la policía, cumpliendo los requerimientos que ellos mismos nos habían solicitado. Sin embargo, hasta el día de hoy solamente están los jueces. No está ningún fiscal asignado ni ningún efectivo policial. Qué lamentable lo que está diciendo, teniendo en cuenta pues el tema de la delincuencia que se acrecienta día a día, no solamente pues en una zona, sino en varias. Entonces, en Lima Este también obviamente tiene un grado de delincuencial que se ha reportado en su momento, pero para hacer frente precisamente a esta lucha se necesita la actuación conjunta desde el Poder Judicial, que ya se está gestando, por supuesto, la policía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público. Es indispensable precisamente para, digamos, cerrar este círculo. ¿Qué es lo que está pasando? No hay fiscales, lo está diciendo la presidenta de la Corte de Lima Este. Un llamado, doctora, es lo que está haciendo usted en este momento. Sí, se ha solicitado una entrevista inclusive con la fiscal de la Nación, se ha solicitado una reunión de coordinación con la presidenta de la Junta de Fiscales de mi distrito y bueno, me han agendado. ¿Cuándo lo ha solicitado? Hace 2 semanas más o menos, ¿no? Bueno, me han dicho que su agenda está llena por el momento. Qué lamentable lo que usted nos está mencionando. Hay que, digamos, tomar atención sobre esta situación, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una situación bastante crítica en nuestro país. Estamos luchando, tratamos de luchar desde diferentes frentes contra la delincuencia y que no la hayan siquiera agendado, que usted no haya recibido una respuesta, pues llama mucho la atención y es lamentable. Esperemos pues que después de este llamado público, el Ministerio Público, la Fiscal de la Nación pues tome nota y puedan llegar pues a buen puerto precisamente en beneficio de la ciudadanía. ¿Qué es lo que usted, digamos, cuál es el diagnóstico que ha hecho en su distrito en ese sentido? Bueno, la idea y la propuesta de la unidad de planeamiento de mi corte quiere presentar un proyecto para que la unidad de flagrancia no solamente tenga competencias en San Juan de Lurigancho, sino en todo el distrito. Claro, en la zona, ¿no es cierto? En todo Lima Este, porque ahorita la carga es mínima.
Claro, y es por eso que se habla de la aprobación de la ley de flagrancia, que desde el Congreso se apoye precisamente lo que se venía solicitando. Sin embargo, pues parece todo esto caer en saco roto, esperemos que no sea así. Pero bueno, hay otros temas importantes, ¿no? Para beneficio de los ciudadanos, por ejemplo, ¿cómo van avanzando el tema de la oralidad? Lima Este ya tiene implementada la oralidad civil que preside el doctor Ramiro Bustamante en Ate y en San Juan del Lurigancho. El tercer tramo, hicimos la visita la semana pasada, va a ser en el Agustino. Entonces lo que se nos solicitó fue el acondicionamiento de una sala de audiencias y se está trabajando en ello. Ahora, doctora, es preciso señalar, ¿no? Porque muchos hablan de la oralidad, pero muchos de nuestros televidentes de repente no saben qué es oralidad y en qué los puede beneficiar. ¿Es necesario incidir en ello? Claro que sí, ha dado muy buenos resultados, sin presupuesto adicional, sin normas regulatorias expresas. Las 2 salas en las que se ha implementado la oralidad han aumentado su producción, los tiempos en los que dura un proceso se han reducido considerablemente. Entonces se espera que esto se extienda a toda la Corte de Lima Este. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. ¿Desea añadir algún tema más? Por supuesto, nosotros estamos atentos a todo lo que ocurre desde las diferentes cortes del país. Nosotros vamos a estar recibiendo a los magistradas, por supuesto, para que nos den en luz sobre diferentes aristas, pues que nos interesan y, por supuesto, mucho más a los justiciables. Sí, solo quería agregar que este 15 de marzo se va a realizar la primera jornada, porque van a ser varias jornadas extraordinarias de descarga procesal en horario sabatino. Esta jornada obviamente es voluntaria, pero no solamente va a abarcar el área jurisdiccional, sino al área administrativa e inclusive a la propia oficina de la DAN. Y cuéntenos en qué consiste esa descarga procesal, rapidito, para que la gente sepa. Los órganos jurisdiccionales empezarán por depurar sus expedientes para ser enviados al Archivo Central, devolución de expedientes al juzgado de origen, elevación de expedientes a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional, proveídos de escritos, emisión de autos finales, calificación de demanda, transcripción de actas de audiencia, elaboración de notificaciones. Y es toda una jornada en donde participan los trabajadores en forma voluntaria. Voluntarios de la Corte, ¿no es cierto? Entonces vamos a estar atentos, por supuesto. Y nada, gracias nuevamente por haber llegado. Vamos a hacer esta nueva oportunidad, doctora. Muchas gracias. Bien, volvemos con más información. Después de la interesante entrevista a la presidenta de la Corte de Lima Este, Giovanna, continuamos con la información aquí en Justicia TV. Ahora les contamos que el Poder Judicial declaró fundado la ampliación de detención preliminar para 2 acusados de perpetrar el atentado a sede en Fiscalía de Trujillo. Los investigados son por el delito de extorsión. El Poder Judicial decidió prolongar la detención de los 2 hombres implicados en el atentado con explosivos contra la Fiscalía de la Libertad. Por tanto, esta judicatura, en vista ya a la normatividad señalada precedentemente, declara fundado el requerimiento solicitado por el representante del Ministerio Público de convalidar judicialmente la detención en flagrancia de los imputados del señor Heróteris Eugenio Mercedes Calderón y Juan Carlos Valera Arroz, por el plazo de 7 días. Según el Ministerio Público, una fiscal había recibido amenazas de muerte antes del ataque, lo que indica un intento de intimidación y obstrucción a la justicia. La persona de Jennifer Ludeña Meléndez, magistrada de ese Distrito Fiscal de la Libertad, alrededor de la 1:05, siempre del mismo día, recibió un mensaje con un contenido intimidatorio, con el que se le requería aprobar un cese de prisión preventiva, presuntamente en contra de del remitente del mensaje,
Porque de no hacerlo atentarían contra su familia, precisándole lo siguiente. Lo de hoy domingo, 19 de enero, es para tu persona, para que veas que la situación es seria si no apruebas. El hecho ocurrió el pasado lunes cuando un artefacto explosivo detonó frente al edificio de la Fiscalía, causando daños en la infraestructura y dejando 2 heridos. De acuerdo a las investigaciones, los detenidos habrían sido los encargados de transportar los explosivos y entregarlos al autor material del atentado. Sobre ello, tenemos que en cuanto a la imputación directa al señor Herótesis Eugenio Mercedes Calderón, es haber trasladado el aparato explosivo, esto es, incluso haberse reunido en el domicilio, cito, en Manzana 27, lote 4, Víctor Raúl, El Porvenir, pactado la forma y las circunstancias, la recepción, el traslado y la entrega de este explosivo. En cuanto a Juan Carlos Valera Barroso, la imputación es haber trasladado a la persona que bajó del vehículo, se subió al otro vehículo del coimputado. Cuando apareció la moto, se dirige a la parte trasera del vehículo, retira el explosivo y se sube intempestivamente a la moto. Ante la gravedad del delito y el riesgo que representa para la seguridad de la fiscal, el segundo juzgado de investigación preparatoria transitorio de flagrancia de la libertad decidió ampliar la investigación contra Herótides Mercedes Calderón y Juan Carlos Valera Barroso por el delito de extorsión, con el objetivo de esclarecer todos los detalles del caso. Bien, y precisamente a las 8 de la noche el Poder Judicial llevará a cabo una audiencia de prisión preventiva contra Carmen Flor Castillo Rosario, quien es acusada de suministrar los explosivos que se usaron en el atentado a la sede del Ministerio Público en Trujillo. Castillo Rosario es investigada por el delito de tenencia ilegal de municiones y explosivos. Cintia Salirrosas nos informa. Gracias, compañeros de Justicia TV. Hoy a las 8 de la noche, el magistrado del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo llevará a cabo la audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra Carmen Flor Castillo Rosario por el delito de tenencia ilegal de municiones. Carmen Castillo fue capturada en su vivienda luego de que uno de los detenidos por su presunta participación en el atentado contra el Ministerio Público informara que en el domicilio de la imputada se habrían realizado las coordinaciones para el traslado de la dinamita utilizada en el ataque de la madrugada del lunes 20 de enero contra la sede principal de esta entidad, ubicada entre las avenidas Sánchez Carrión y Jesús de Nazaret en Trujillo. Durante el registro de la vivienda de 5 pisos de Carmen Castillo se habría encontrado 2 caserinas abastecidas con 8 y 7 municiones de arma de fuego respectivamente, así como 3 celulares y un presunto manuscrito con el plano del Ministerio Público. De presentarse las pruebas pertinentes en esta audiencia, el magistrado de la Corte de la Libertad podría declarar fundado el pedido de prisión preventiva por 9 meses y disponer el ingreso de Carmen Castillo Rosario en el penal de mujeres de El Milagro. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Salirrosas para Justicia TV. Gracias, Cintia, por tu reporte. Y ahora vamos con esta importante información. El futbolista Yandesa participó en la audiencia que el Poder Judicial realizó hoy para poder analizar el pedido de prisión preventiva en su contra. Esto por el delito de intento de feminicidio. La diligencia se reprogramó y pues el juez fijó fecha para el próximo 4 de febrero. Vamos con los detalles en la siguiente nota. Giancarlo Francisco Deza Sánchez, número de 7035. Compareció ante el 13º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, el futbolista Jan Deza Sánchez, investigado por el delito de feminicidio en grado de tentativa. El juez Arturo Sánchez Uchuipoma llevó a cabo la audiencia en donde participó la representante de la Fiscalía Galia Palomo Gómez, que solicita 9 meses de prisión preventiva contra el investigado. Se va a proceder a llevar a cabo la audiencia de prisión preventiva en el expediente asignado por el número 75-2025, cuaderno 3, en la investigación seguida contra Giancarlo Francisco Deza Sánchez por la presunta comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, feminicidio en grado de tentativa en agravio de mujer adulta, iniciales GSAF de 34 años de edad.
El futbolista de 31 años de edad fue denunciado por su expareja, la modelo Gabriela Alaba, por una presunta agresión física ocurrida después de una fiesta de Año Nuevo. Según reveló la mujer, Deza le habría propinado varios golpes hasta dejarla inconsciente por varias horas en un departamento del distrito de San Miguel. Debido a un escrito presentado ayer en horas de la tarde por la defensa técnica del investigado y a raíz del pedido de la Fiscalía, el juez resolvió reprogramar la audiencia para el próximo 4 de febrero a las 11 de la mañana, a fin de que la fiscal tenga tiempo para verificar el contenido de los documentales presentados. Bien, y ahora vamos a la Corte de Ucayali, donde se dictó una resolución que sienta precedente a favor de las víctimas de violencia. Un juez decidió mantener medidas de protección contra una mujer que denunció violencia psicológica, pese a que la Fiscalía archivó la investigación. Conozca los fundamentos de esta decisión en la siguiente nota. En una reciente decisión judicial, el magistrado Jaime Villarríos del Juzgado de Paz Letrado de Macicea declaró improcedente la solicitud presentada por el recurrente Robert Wagner Julca Silva sobre dejar sin efecto las medidas de protección a la agraviada por actos de violencia psicológica. En consecuencia, mantuvo la vigencia de las medidas de protección dictadas el 8 de marzo de 2024. Los hechos ocurrieron la noche del 25 de febrero de 2024. La denunciante relató que se encontraba en casa de su hermana compartiendo con familiares cuando el denunciado llegó al lugar y comenzó a consumir bebidas alcohólicas con su cuñado. Ante esta situación, la agraviada decidió retirarse junto a su hermana hacia un restaurante para cenar. Mientras estas estaban en el restaurante, recibió una llamada de su sobrino informándole que el denunciado estaba en la vía pública expresando palabras ofensivas hacia ella, en presencia de sus familiares. Preocupada por la situación, la víctima se dirigió a la casa de su madre para resguardarse. Según su relato, el denunciado llegó al lugar y comenzó a golpear la puerta y dijo expresiones despectivas exigiendo que saliera. Al no recibir respuesta, el denunciado finalmente se retiró. La agraviada manifestó que no regresó a su domicilio por temor a nuevas agresiones, señalando además que este no sería un hecho aislado, ya que ha sufrido episodios similares en el pasado, incluso llegando a ser agredida físicamente. La decisión judicial se basó en el primer párrafo del artículo 35 del texto único ordenado de la Ley 30-364, el cual establece que las medidas de protección se mantienen vigentes en tanto persistan las condiciones de riesgo de la víctima, con prescindencia de la resolución que pone fin a la investigación o al proceso penal o de faltas. Asimismo, el juez Jaime Villa señaló que el denunciado no había cumplido con asistir a las terapias psicológicas ordenadas como parte de las medidas de protección y además había sido nuevamente denunciado por la misma agraviada. Seguimos con la Corte de Ucayali, donde se dictó 7 meses de prisión preventiva para 2 venezolanos por el delito de extorsión en agravio de una ciudadana. Según la denuncia, desde agosto del 2024, Mijares, conocida como La Negra, comenzó a prestarle dinero a la víctima con altas tasas de interés, lo que generó una enorme deuda. Veamos. El Juzgado de Investigación Preparatoria de la sede Aguaitía, a cargo de la magistrada Diana Arriola Vargas, dictó 7 meses de prisión preventiva contra Arnold Isaac Herrera Ochoa y Disglendi del Mar Mijares Monjes por el presunto delito de extorsión agravada en agravio de Lisbeth Faustino de la O. En consecuencia, ordenó su internamiento al penal de Pucallpa. Los hechos investigados se remontan al pasado 18 de enero de 2025, cuando a la 1 de la tarde, según la tesis fiscal, se recepcionó una denuncia en la que Lisbeth Faustino de la O reportó ser víctima del presunto delito de extorsión, imputado a una ciudadana venezolana identificada como Disglendi del Mar Mijares Monjes, conocida como La Negra. Según el testimonio de la denunciante, desde agosto de 2024 comenzó a pedir préstamos de dinero a La Negra. Inicialmente solicitó 300 soles, seguido de préstamos sucesivos que incrementaron las cuotas diarias y los intereses de mora, llegando a montos significativamente elevados. Ante retrasos en los pagos, la Fiscalía indicó que La Negra habría incrementado la deuda con intereses abusivos, superando los 12.240 soles solo en mora. El 14 de enero de 2025, conforme al requerimiento fiscal, Disglendi visitó a la denunciante para exigir el pago inmediato, incrementando el saldo pendiente de la deuda principal y amenazando con represalias en caso de incumplimiento. Posteriormente, el 18 de enero, Disglendi, acompañada de su pareja Arnold Isaac Herrera Ochoa, se presentó en el domicilio de la denunciante, ubicada en el sector Palmeras Alta.
donde reiteraron las amenazas, exigiendo el pago de 11.300 soles bajo intimidación y precisaron en todo momento que la mora por cada hora que pasa es de 5 soles. Ante la gravedad de los hechos, personal policial intervino en el lugar procediendo a la detención de ambos sospechosos por el presunto delito de extorsión. Bien, ahora nos vamos a la Corte de Lambayeque, donde el titular de esta instancia dio a conocer la ejecución de su plan de trabajo, que incluye la mejora del servicio de justicia, mejores condiciones para los servidores judiciales y ejercer mano dura la corrupción. Estefany Falla nos reporta adelante. Titular de la Corte de Lambayeque presenta a medios locales de la región su política de gestión. Gestión al servicio de las personas es la política que regirá este 2025-2026 en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, representado por el juez superior titular César William Bravo Yaque. Dentro de la entrevista con medios locales de la región, el titular de la Corte de Lambayeque, Dr. Bravo Yaque, expuso su plan de trabajo que estará enfocado en 2 ejes principales. El primero, en mejorar las condiciones laborales del trabajador judicial, y el segundo, ser exigente en la calidad de servicio que ofrece la Corte de Lambayeque a la ciudadanía. Chiclayo es un centro estratégico. El Poder Judicial no se puede quedar atrás, porque con mayor inversión hay mayores problemas que el Poder Judicial debe atender cuando recurran los ciudadanos. Entonces tenemos que buscar un lugar, como lo han hecho ya los anteriores presidentes que me han precedido, va a permitir una concentración no solamente del Poder Judicial, sino también de la policía, que tenga que ver con los temas judiciales y hasta del Ministerio Público. Ofrecer un servicio de calidad es la labor principal de todo servidor público, y como servidor público debemos dar celeridad a los procesos que se tramitan en nuestra institución. Para ello es necesario dotar a nuestro personal de herramientas físicas y tecnológicas que permitan que éste se desarrolle con normalidad y con un objetivo de trabajar en beneficio de la ciudadanía. Ya se va a implementar la persona responsable de impulsar los procesos administrativos disciplinarios. Porque si es que hay un acto de corrupción, hay muchas personas involucradas en el mismo, ¿no? Por un lado vamos a dar la batalla acá, pero también queremos que en esa batalla los miembros de la directiva del Colegio de Abogados nos apoyen también señalando y sancionando aquellos actos de mala praxis, aquellos actos en los que se engaña a la gente. Finalmente, el presidente de la Corte de Lambayeque expresó que seguirá trabajando conjuntamente con la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Lambayeque para verificar el cumplimiento de funciones judiciales. Seremos enérgicos con el trabajo desempeñado, y quien no quiera sumarse a los objetivos planteados, que dé un paso al costado, expresó el titular de la Corte de Lambayeque. Desde la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, informó Estefany Falla para Justicia TV. Bien, y la siguiente es una buena noticia para los justiciables de La Libertad. Este sábado 25 de enero, este distrito judicial desarrollará la primera mega jornada extraordinaria de descarga procesal. Adelante, Cintia Salierrosas, con los detalles. Gracias, compañeros de Justicia TV. Nos encontramos con la presidenta de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, la doctora Cecilia Milagros León Velázquez, con quien vamos a conversar acerca de esta mega jornada, la primera mega jornada de descarga procesal que se va a desarrollar en todo el Distrito Judicial de la Libertad. Doctora, esta es la primera medida que usted está adoptando para poder reducir la carga procesal en toda nuestra región. ¿Cómo es que se va a llevar a cabo esta primera mega jornada? Bueno, ante todo, buenas tardes con todos. Sí, en efecto, este sábado 25 de enero se lleva adelante la primera mega jornada en todo el Distrito Judicial de la Libertad. Si bien es cierto, fue iniciativa de la Presidencia de la Corte, la acogida por los órganos jurisdiccionales, tanto de la sede central Trujillo como también de las demás provincias que conforman el Distrito Judicial de la Libertad, ha sido masiva, la aceptación ha sido masiva, y en ese sentido esta mega jornada está orientada obviamente a la descarga procesal. Doctora, ¿qué tipo de procesos se van a atender durante esta mega jornada? Va a ser una atención ordinaria, esto es, todo tipo de procesos civiles, penales, laborales, contenciosos,
Habrán audiencias también, atención al público, desarchivamiento de expedientes, entrega de certificados de depósito. Es como un día ordinario de la semana. Únicamente cambia el día del sábado de 8 a 1 de la tarde. Se va a dar prioridad, obviamente, a los procesos de alimentos, de omisión a la licencia familiar, de personas vulnerables, ¿no? Y de violencia familiar también, y otros, pero básicamente es una jornada ordinaria. Doctor, usted comentó que iban a iniciar las gestiones para que las demás instituciones del sistema de administración de justicia se unan. ¿Cómo han sido esas coordinaciones con las demás entidades? Bueno, esta es una mega jornada de un trabajo articulado, ¿no? Ha existido coordinaciones interinstitucionales con el presidente de la Junta de Fiscales, con el representante de la Defensoría Pública, con el Colegio de Abogados e incluso la policía, que ha estado muy atenta a esta mega jornada y además ha mostrado una total apertura y obviamente el compromiso de participación. Yo quiero agradecer a estas instituciones porque somos conscientes que sin su participación, sobre todo en materia penal, no sería posible realizar una real descarga procesal en dicha materia, ¿no? Doctora, por último, ¿podríamos ratificarle a todo el público usuario acerca de estas medidas que usted va a seguir adoptando, estos mecanismos de descarga, justamente para darle celeridad a cada uno de los procesos en todo el Distrito Judicial de La Libertad? Obviamente, al tener la mega jornada la finalidad de la descarga procesal y atendiendo que hay órganos jurisdiccionales que están sobrecargados, es necesario tomar medidas urgentes y rápidas. Esta es justamente la mega jornada. Tan pronto inicié como presidenta de la Corte, del 3 de enero, me constituí a determinados órganos jurisdiccionales a proponerles la realización de la mega jornada, que como ya dije, lo tomaron a bien y de manera voluntaria aceptaron participar. Al tener un éxito esta primera mega jornada, obviamente que el transcurso del año se van a repetir, ¿no? Vamos a continuar con estas mega jornadas. Esto en beneficio de nuestros usuarios de justicia, en beneficio de la población liberteña. Necesitamos brindar una justicia célere, rápida, oportuna y que los justiciables, pues, reitero, de manera oportuna vean solucionados sus casos, que se tramitan ante la Corte de la Libertad. Muchísimas gracias, Presidenta. Entonces, ya conoce toda la población de La Libertad que este sábado 25 de enero se va a desarrollar la primera mega jornada de descarga procesal en la Corte de la Libertad. Volvemos con ustedes en estudios. Bien, gracias Cintia por tu reporte y ya se nos ha ido el programa rapidísimo. Giovanna, gracias por habernos acompañado. Los esperamos siempre por los canales 13.2 de señal abierta, 21 de Claro, 25.3 de Vez Cable y 551 de Movistar TV. Asimismo puede seguir el noticiero también por la Agencia de Noticias Andina y nuestros 9 canales regionales aliados. Asimismo no se olvide de visitar las redes sociales de Justicia TV, también del Poder Judicial para tener información al día. ¿Con qué imágenes las dejamos? Nos vamos con Trujillo, conociendo un poquito más de nuestro Perú, la ciudad de la eterna primavera. El norte de nuestro país, imperdible. Nos vemos. Chao, chao, cuídense.